Cuando logré comprender lo que realmente estaba ocurriendo, un pavor indescriptible se apoderó de mí. Imagínate observar un cuerpo inerte sobre la mesa de cirugía y de repente darte cuenta de que ese cadáver eres tú mismo. Además, eres capaz de oír cómo uno de los doctores sacude la cabeza con resignación y murmura: «Eso es todo. El paciente ha fallecido». Hasta ese momento, ningún médico sospechaba que yo seguía escuchando cada palabra. A pesar de que mi corazón dejó de latir, mi conciencia seguía activa. Lo que descubrí más allá de esta existencia terrenal es algo que definitivamente no dejará a nadie indiferente, sin importar si eres escéptico o un firme creyente en el más allá. Todo lo que creías saber sobre la vida después de la muerte está lejos de la realidad. Créeme cuando te digo que hablo con conocimiento de causa, pues no solo crucé la frontera entre la vida y la muerte, sino que además regresé de allí. Georgie Rodona compartió su asombrosa vivencia tras experimentar una de las muertes clínicas más prolongadas jamás documentadas. De hecho, su regreso a la vida ocurrió cuando ya se encontraba en la morgue. Esta historia es tan estremecedora que te dejará sin aliento, aunque al mismo tiempo brinda respuestas a muchas incógnitas que cualquier persona con inquietudes filosóficas podría tener. Todas giran en torno a la gran pregunta: ¿existe algo después de la muerte? Y si la respuesta es afirmativa, ¿cómo es? Todo esto comenzó mucho antes de lo que puedas imaginar. En 1976, Georgi Rodona, un neurólogo soviético y ferviente ateo, fue atropellado por un vehículo. Lo trasladaron de inmediato a la unidad de cuidados intensivos en estado crítico, pero, lamentablemente, los médicos no pudieron salvarlo. Sin embargo, cuando los especialistas confirmaron su fallecimiento, para él no fue el fin del camino, sino el inicio de un recorrido a través de dimensiones desconocidas. Esto es lo que él mismo narró sobre su experiencia. Observé lo que sucedía como si estuviera viéndolo desde afuera. Un solo pensamiento cruzaba mi mente: ¿cómo es posible que aún sea yo si ya no estoy aquí? Los ateos solemos asumir que todo termina cuando el corazón deja de latir, pero la realidad me demostró de manera irrefutable que estábamos equivocados. La negación radical de la vida después de la muerte no era más que una gran mentira. Los hechos hablaban por sí solos. En un instante comprendí la magnitud del horror que estaba viviendo, y lo peor fue ver a mi familia devastada tras recibir la noticia de mi deceso. Vi a mis dos hijos, y aunque eran demasiado pequeños para entender lo sucedido, sentían el peso de la tragedia. Pero lo más sorprendente aún estaba por ocurrir. La esencia de Georgi Rodona fue arrastrada por una corriente invisible que lo llevó hasta la habitación de un vecino, con quien tenía una estrecha amistad. Pocos días antes de su accidente, ese vecino había recibido a un recién nacido en su hogar, y en ese momento el bebé lloraba desconsoladamente. Sus padres, desesperados, intentaban calmarlo sin éxito. Fue entonces cuando Georgie comprendió algo insólito. Tenía la capacidad de comunicarse con el niño. Así lo describió. Fue una experiencia sobrecogedora. No podía dirigirme a sus padres, mis amigos, pero de alguna forma inexplicable logré establecer un vínculo con el bebé. Le pregunté qué ocurría y, aunque no hubo palabras, recibí su respuesta. Estoy convencido de que se trató de una comunicación telepática. Descubrí que el pequeño estaba sufriendo, pero, en mi estado etéreo, no tenía manera de avisar a sus padres. Con un esfuerzo de voluntad, Georgie Rodona se impulsó de vuelta a la sala de operaciones, donde su cuerpo inerte yacía sobre la mesa. Quería encontrar la manera de hacer saber a los doctores que aún estaba consciente, pero fue en vano. En ese instante comenzó la fase más aterradora de su travesía extracorporal. Un abismo de penumbra lo envolvió de repente, como si estuviera cayendo en un sueño profundo,
aunque en realidad seguía plenamente lúcido. A su alrededor, la negrura se volvía más densa y asfixiante. Recordaba claramente la experiencia. Aunque estaba sumido en una oscuridad total y no sentía mi cuerpo, tampoco experimentaba dolor. Sin embargo, sabía que yo seguía existiendo, aunque rodeado por un vacío absoluto. Aquella negrura me rodeaba por completo y parecía aplastarme. No estaba preparado para enfrentar algo así. Pese a seguir consciente, no comprendía dónde me encontraba. Era una sensación abrumadora. Con el tiempo, logré recuperar la calma y traté de analizar mi situación, pero ningún pensamiento alentador me reconfortaba. Me hacía preguntas sin cesar. ¿Dónde estoy? ¿Qué debo hacer ahora? De repente, recordó la célebre frase de Descartes: pienso, luego existo. Esta reflexión le permitió disipar gran parte de su ansiedad. Comprendió que, de alguna forma, aún estaba vivo, aunque en una realidad completamente distinta. Entonces pensó: si existo, ¿por qué no optar por pensamientos positivos? Soy Georgie. Estoy en la oscuridad, pero tengo la certeza de que sigo siendo yo. No hay razón para caer en la desesperación. Meditando sobre su situación, se preguntó qué podría contrarrestar esa tiniebla absoluta. Entonces le pareció evidente que, si existía la oscuridad, también debía existir la luz. En el momento en que empezó a pensar en ella, la negrura comenzó a disiparse gradualmente. Poco después, una luz blanca y cegadora iluminó todo a su alrededor con una intensidad deslumbrante, tan potente que Georgie la comparó con el flash constante de una cámara fotográfica. Al principio me resultaba insoportable percibir esa luminosidad, o mejor dicho, sentirla dentro de mi conciencia, pues ya no tenía ojos físicos para verla. Pero con el tiempo me acostumbré y percibí un calor reconfortante que emanaba de ella. Después de un tiempo, comenzó a examinar su entorno y se dio cuenta de que todo el espacio estaba compuesto de diminutas partículas, aquellas que conocemos como átomos y moléculas. Al principio pensó que era un caos sin sentido, pero pronto vio que había un orden magnífico en esa estructura. Jamás había contemplado tanta belleza. En ese momento, ante mis ojos, se desplegó la esencia misma de todo lo que está vivo. Al admirar esta maravilla, toda mi angustia desapareció. Ya no me preocupaba ni por mi cuerpo ni por el destino de mi alma. Todas las barreras que limitaban mi percepción de la existencia después de la muerte se disolvieron. De repente, una nueva fuente de luz apareció ante él, un disco dorado similar al sol. Aquella radiación penetró en su conciencia y sintió que se convertía en parte de ella. Una ola tras otra de éxtasis inefable lo envolvió. La incertidumbre y el miedo se desvanecieron por completo. Todo lo que había sucedido cobraba sentido. Entendió que la evolución infinita y el crecimiento espiritual son reales y necesarios. Percibió que en esa dimensión no existía el tiempo. Toda su vida apareció ante él como un todo, desde su nacimiento hasta su última respiración en la mesa de cirugía. Pero lo más sorprendente estaba por suceder. Su cuerpo ya había sido llevado a la morgue para la autopsia. En el instante en que el patólogo realizó un corte en su pecho, Georgie abrió los ojos. Lo que ocurrió después desafía toda lógica científica. Mientras su mente vagaba en lo desconocido, surgió en él una noción reveladora. Si la oscuridad existía, la luz también debía hacerlo. Apenas dirigió su pensamiento hacia esa idea, comenzó a notar cómo la penumbra a su alrededor empezaba a desvanecerse gradualmente. En cuestión de instantes, una resplandeciente luz blanca inundó todo el entorno con un fulgor tan intenso que Georgie Rodona la comparó con la luz intermitente de una cámara fotográfica. En sus recuerdos mencionaba que, en un principio, le resultaba doloroso absorber aquella luminosidad, o más bien,
experimentarla con su conciencia, ya que había perdido su visión física. Con el tiempo, su ser se adaptó a aquel resplandor cegador y empezó a percibir un calor acogedor y una sensación de serenidad que emanaban de él. Al sentirse en armonía con la luz, Georgie comenzó a explorar lo que le rodeaba y, solo entonces, descubrió que el espacio entero estaba compuesto de diminutas partículas, aquellas que llamamos moléculas y átomos. Inicialmente le pareció que el movimiento de esas partículas carecía de orden, pero luego comprendió que aquel aparente caos era en realidad una forma de simetría sublime. La majestuosidad de tal visión lo dejó sin palabras. En ese preciso instante, la esencia de todo lo viviente se presentó ante sus ojos. Al contemplar semejante belleza, sintió cómo desaparecía por completo su angustia respecto a su situación. Dejó de preocuparse tanto por su cuerpo como por el destino de su alma. Cualquier barrera que limitaba su percepción de la vida después de la muerte se disipó. Fue entonces cuando una nueva radiación emergió, una especie de disco dorado que evocaba la imagen del sol. Esa luz penetró en su conciencia y en un abrir y cerrar de ojos se sintió parte de ella. Olas de éxtasis inexplicable recorrieron su ser, una tras otra. Todo temor y toda incertidumbre se desvanecieron por completo. Ahora todo tenía sentido. Lo ocurrido le parecía natural, lógico y en perfecta sintonía con un propósito superior. La existencia de un plano ultraterreno otorgaba significado a la vida misma. Todo encajaba a la perfección. La evolución eterna y el crecimiento espiritual no solo eran reales, sino también esenciales. Y ahora Georgie comprendía con claridad su importancia. Percibió que en ese mundo alterno no existía el tiempo. Toda su vida se desplegó ante él como un todo unificado, desde su nacimiento hasta su último aliento en la sala de operaciones. Se sintió, al mismo tiempo, espectador y protagonista de su propia existencia. Comparó esta revelación con un holograma que contenía cada fragmento de su vida, desde el primer instante hasta aquel fatídico momento en la unidad de cuidados intensivos. Fue entonces cuando alcanzó una conclusión. La vida es infinita y está presente en todos los rincones del universo. Lo único que cambia son sus formas y manifestaciones, pero su esencia nunca desaparece. Todo está conectado, todo es uno. Parecía que la travesía de Georgi Rodona en el más allá había llegado a su desenlace. Sin embargo, lo más sorprendente e incomprensible aún estaba por ocurrir. Su destino póstumo estaba lejos de haber terminado. La siguiente fase fue tan sobrecogedora que, según él mismo admitió, durante mucho tiempo no pudo recordarla sin estremecerse. Mientras su alma se encontraba en esas esferas, su cuerpo ya había sido trasladado a la morgue, donde sería sometido a una autopsia. Después de todo, los médicos habían certificado su fallecimiento. En el momento en que un especialista realizó un corte longitudinal en su torso para abrir la cavidad torácica, Georgie abrió los ojos. Al principio, el patólogo no le prestó mayor importancia, suponiendo que se trataba de un reflejo involuntario, por lo que cerró sus párpados nuevamente. No obstante, Georgie los abrió de nuevo. En ese instante, el médico, paralizado por el horror, acercó una luz a su rostro y observó con incredulidad que sus pupilas reaccionaban. Sin perder tiempo, comenzó a practicarle un masaje cardíaco y ordenó su traslado inmediato a la sala de reanimación. Nadie podía concebir lo que estaba sucediendo. Había transcurrido demasiado tiempo desde su presunta muerte. Sin embargo, aquel hombre, ya considerado un cadáver, de pronto estaba mostrando signos de vida. Mientras los doctores luchaban por devolverlo al mundo de los vivos, Georgie sintió que una fuerza invisible lo arrastraba sin piedad hacia un abismo oscuro y le provocaba un dolor indescriptible. Momentos después, despertó en su cuerpo.
Una resurrección como aquella solo podía describirse como un auténtico milagro. Al recobrar la vida, Georgie compartió con su esposa y amigos más cercanos lo que había experimentado mientras se encontraba en el umbral de la muerte. Como era de esperarse, al principio casi nadie le creyó. Pero cuando se confirmó el diagnóstico del hijo de su vecino, algunos comenzaron a ser menos escépticos respecto a sus relatos. Después de 9 meses de recuperación en el hospital, Georgie tomó una decisión trascendental. No volvería a ejercer la medicina. En su lugar, optó por convertirse en sacerdote. Su asombroso testimonio y su transformación espiritual quedaron reflejados en sus propias palabras. Conseguí recuperarme por completo, pero entendí que mi vida ya no sería la misma. Desde entonces, mi única aspiración fue buscar la sabiduría. Me di cuenta de que el verdadero propósito de nuestra existencia es el amor. Es fundamental amar la naturaleza, a nuestros semejantes y a la creación misma. Sin embargo, para muchos, esto no es suficiente. Conociendo mi historia, muchas personas comenzaron a acudir a mí en busca de respuestas. Me preguntaban qué les esperaba tras la muerte y yo les respondía que la existencia más allá de la vida terrenal sería, para cada individuo, un reflejo de su propia alma. Aquellos que actuaron con maldad y egoísmo terminarían en los rincones más oscuros del más allá, mientras que las almas nobles y bondadosas continuarían su existencia eterna en los niveles superiores de la realidad. La muerte clínica de Georgi Rodona duró 2 días, lo que la convierte en una de las más prolongadas registradas en el mundo. No se trata de un mito ni de una invención, sino de un hecho meticulosamente documentado. Por ello, un individuo con una mente abierta no podrá desecharlo tan fácilmente. Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Si este relato te ha parecido interesante, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Es algo muy valioso. Gracias y que tengas un excelente día.